Hola, buen día, ¿cómo estamos? Espero muy bien. Me alegro por todos ustedes. Bueno, hoy voy a resolver una ecuación diferencial de las que se denominan totales y exactas. Esto lo hago a pedido de los chicos que están estudiando para el profesorado de matemáticas, especialmente para vos, Pablo, te lo mando, que me mandó un mensajito pidiéndome que le aclare algunos conceptos de esto. Bien, lo primero que hay que saber es cuándo una ecuación diferencial es total y exacta. Se dice que una ecuación diferencial de la forma una función m de x e y por el diferencial de x más n por x y por el diferencial de y. Esto puede variar, puede que la bibliografía diga p y q, esas letras no interesan. Se dice que es exacta cuando existe en realidad una función potencial cualquiera, de manera tal que la derivada de esta función m respecto de la otra variable, ven que está acompañada por el diferencial de x, la derivo respecto de y, tiene que ser igual a la derivada de n respecto de la otra variable, porque si ahí dice y, acaba respecto de x. Eso es por un lado. Una vez que cumple esta condición ya podemos saber que esa ecuación diferencial es exacta. Y después hay que recordar que el diferencial de una función x y era la derivada de la función respecto de x por el diferencial de x más la derivada de la función respecto de y por el diferencial de y. A modo de ejemplo vamos a tomar esta que he tomado, que dice que menos 2y sobre x cubo por el diferencial de x más 1 sobre x cuadrado por el diferencial de y es igual a 0. Lo primero que voy a decir es que esta partecita de acá, ¿ven? Es lo que yo voy a denominar como f' respecto de x, que es esto que estoy diciendo ahí. Y 1 sobre x cuadrado sería la f' respecto de y. Bien, a su vez esto también es lo que he denominado m, y esta es la parte que he denominado n. Entonces, para empezar a probar que es exacta, lo que vamos a hacer es que si m entonces es menos 2y sobre x cubo, al hacer la derivada de m respecto de y, esto me va a quedar, como y es una constante, la derivada de, como y es una variable y la constante sería menos 2 sobre x cubo, me terminaría quedando menos 2x al cubo. Después tomo n, esta partecita, ¿ven?, que sería 1 sobre x cuadrado, que es lo mismo que lo escriba como 1 por x a la menos 2. Por lo tanto, si derivo n respecto de x, ese menos 2 bajaría multiplicando por la regla de derivación. Menos 2 sobre x elevado a la menos 3, porque hay que restarle 1 al exponente. Es decir, que me termina quedando menos 2 sobre x al cubo. Ahí lo que estoy viendo es que las dos derivadas parciales son iguales, por lo tanto, ya he cumplido esta propiedad de saber que esas dos son exactas. Para encontrar la solución, el método de solución, una vez que ya sé que son exactas, uno podría integrar. Siempre lo que puede integrar es o la parte de x o la parte de y para encontrar la función. Es decir, si yo integro parcialmente f' de x, o sea, voy a encontrar la función, o sea, f de x y en definitiva va a terminar siendo la integral de la f' de x diferencial de x, o bien podría elegir la integral de f' respecto de y por diferencial de y. ¿Cuál de las dos elijo? Y es conveniente siempre elegir la más fácil para integrar. Voy a borrar un poco porque si no son métodos largos en realidad. Entonces voy a tomar como opción de las dos opciones que tengo acá, ¿ven? De esta partecita, esta integral y esta otra integral, la que me resulta más conveniente para integrar sería 1 sobre x cuadrado por el diferencial de y. Es decir que voy a tomar entonces que la integral de 1 sobre x cuadrado por el diferencial de y, como es parcial, esto sería como constante, o sea, 1 sobre x cuadrado sacaría fuera de la integral por el diferencial de y esto me termina 1 sobre x cuadrado por la integral del diferencial de y es y. Es decir, entonces, que la función f de x y que yo ando buscando tendría la forma de 1 sobre x cuadrado por y, más, recuerden que acá iba una constante de integración porque era una integral definida, pero esta constante de integración que yo tengo que poner acá va a ser función de x, porque he considerado que x es una constante, o sea que a esto como constante de integración le voy a poner g de x, más g de x. Entonces ahí tendría yo más o menos el orden de la función. Bien, una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es encontrar la función, la derivada parcial de x y respecto de la variable x. ¿Por qué respecto de la variable x? Porque la función que yo ando buscando como constante tiene a la x. Entonces, al derivar esto respecto de x, esto lo podría poner como
y por x a la menos 2, recuerden, más g de x. Entonces la derivada de esto me quedaría menos 2y por x a la menos 3 más g' de x. O lo que es lo mismo decir que menos 2y sobre x al cubo más g' de x. A su vez esto, por la definición del diferencial, recuerden que el diferencial respecto de x, que es lo que he hecho, tiene que ser igual a la otra parte, es decir, a menos 2y sobre x al cubo. Es decir, acá me quedaría menos 2y sobre x al cubo, porque recuerden que eso no es otra cosa que esta parte que he puesto, menos 2y sobre x al cubo. En esta ocasión acá estos dos términos son iguales, o sea que terminan cancelándose, por lo tanto, g' de x es igual a 0. Bien, entonces, ¿cuánto vale g de x? Si la derivada de una función es 0, significa que su primitiva va a ser una constante. Por lo tanto, lo que puedo decir es que la función g de x que ando buscando es igual a una constante que le voy a llamar c. Ya sabiendo lo que vale c, la reemplazo obviamente en la definición de la fórmula que ando buscando y me quedaría, vamos a ver si nos queda bien bonito ahí, que f de xy termina siendo entonces y sobre x cuadrado más lo que es g de x, que termina siendo una constante c. Esto a su vez va a tener esa forma, porque es la que ando buscando, igual a otra constante c que le puedo llamar h. Si paso restando esta constante me va a quedar otra constante, porque la resta de dos constantes es igual a otra constante. Por lo tanto, la solución general sería que y sobre x cuadrado es igual a una constante c. Y eso es lo que conocemos como solución general. Bien, más o menos es lo... A ver si se ve mejor, porque ahí lo tienen bien clarito. Es decir, entonces, varios pasos a tener en cuenta. Lo primero que tienen que verificar es que la ecuación diferencial sea exacta. Para eso las derivadas parciales de los términos respecto de la otra variable tienen que ser iguales. Una vez que tengo eso, eligen uno de los dos términos para integrar respecto de esa variable, y como constante ponemos otra función de la variable que no hemos considerado o la que hemos considerado como constante. De ahí en más encontramos la primitiva de esa función y ya damos la solución general del problema. Es tedioso, es laborioso, dentro de todo es corto, pero por lo menos que les sirva de ayuda para que puedan practicar y seguir adelante. Muchas gracias, los veo en la próxima.